Pero la tierra no es un mundo invisible, la tierra no es un mundo intangible, la tierra es un mundo tangible y visible. Por lo tanto, Dios necesita un representante para que establezca su reino en lo tangible. Dios quiere establecer su reino invisible en lo visible, pero Él no lo puede hacer porque Él es espíritu. Los ángeles no lo pueden hacer porque son espíritus incorpóreos. Así es que lo que Dios necesita para que Él tenga un representante, para que el reino pueda ser establecido en la tierra, es un hombre. Él crea un hombre, y el hombre que Él crea lo crea con el propósito de que el hombre cumpla el sueño de Dios, de que el hombre cumpla el deseo, el anhelo de Dios, que es el reino. ¿Puedes decir amén? Amén. Si tú lees ahí Génesis capítulo 1, 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Repite: nuestra imagen. Repite: a nuestra imagen. Y en la mañana yo expliqué esto, ¿verdad? Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es el Espíritu Santo, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál es la imagen que Dios le dio al hombre de las tres personas de la deidad? ¿La del Padre, la del Hijo o la del Espíritu Santo? ¿Cuál? No. Dios es Espíritu, el Espíritu Santo es Espíritu. Así es que la imagen que Dios le da al hombre es la imagen del Hijo, es la imagen de Cristo. ¿Puedes decir amén? Amén. Es la imagen del Cristo la que Dios sopla dentro del hombre. En la mañana lo expliqué. En la mañana dije, Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra verbo es logos, y la palabra logos es palabra. Logos significa palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne, y la palabra habitó entre nosotros. ¿Quién se hizo carne y habitó entre nosotros? El verbo. ¿Quién es el verbo? La palabra. ¿Quién es la palabra? El Cristo. El Cristo fue el que se encarnó. El Cristo es el que vino a vivir dentro de Jesús el hombre. ¿Puede decir amén? Amén. Así es que la imagen que recibe el hombre es la imagen del Hijo, es la imagen de Cristo, es el Cristo viviendo en el hombre. Así es que cuando Dios le da su imagen al hombre, fíjate qué dice aquí. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré. Repite: señoré. ¿Cuál es el propósito de Dios al crear al hombre? Que el hombre, por eso, bíblicamente, el Cristo es el Señor de los señores. ¿Quién? ¿Para qué creó Dios al hombre? Repite: para que señoree, para que sea un señor en la creación. Entonces entonces el Cristo es el Señor de los señores y es el Rey de los reyes, y los reyes y los señores somos nosotros. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Repite: a imagen de Dios. Cuando Dios crea los peces, le habla al agua. Cuando Dios crea las aves, le habla al aire. Pero cuando Dios crea al hombre, se habla a sí mismo. Dios es creado de la naturaleza del Padre. Dios es creado de la naturaleza de Dios. Dios es creado de la naturaleza de la Trinidad. Dios es creado a la imagen del Cristo. Porque todo lo que sale de la boca de Dios es la palabra, y la palabra es el verbo, y el verbo se hizo carne, y el verbo habitó entre nosotros, y habla del Cristo. ¿Puede decir amén? Amén. ¿Puede decir amén? Amén. Así es que, para que señoree, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Repita: y los bendijo. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Repite: y sojuzgadla y señoread. La palabra sojuzgar y señorear significa dominar, gobernar, dirigir, reinar, gobernar. ¿Qué es lo que Dios tiene en mente con el hombre?
que el hombre sea un rey, que el hombre sea un gobernante, que el hombre sea alguien que dirija, que gobierna, que señoríe la creación en la tierra. Que el hombre que está recibiendo la vida de Dios, que es la vida de Cristo, que es el soplo de Dios, que es el Cristo, pueda a través de recibir esa vida gobernar la tierra. Ahora, fíjate, yo quiero dejar esto muy claro. Cuando Dios crea al hombre por causa del sueño que Dios tiene. Es decir, el hombre fue creado por causa del sueño de Dios. El hombre no es creado para que Dios cumpla los sueños del hombre. El hombre es creado para que el hombre cumpla el sueño de Dios. Porque el sueño de Dios es tener su reino en la tierra. Pero Él es espíritu y Él es intangible. Así es que Él necesita a alguien tangible. Él necesita un cuerpo. Él necesita un hombre. Él necesita un cuerpo físico que lo represente para poder establecer el reino en la tierra. ¿Puedes decir amén? Amén. Es bien importante que podamos entender esto. El hombre es creado por causa del sueño de Dios. El hombre es creado por causa del sueño de Dios, por causa del propósito de Dios, que es el reino. Y no el hombre es creado para que Dios satisfaga todos los sueños del hombre. Yo te voy a hablar este día de algunas cosas que le van a dar identidad a tu vida. ¿Sabes? La mayor parte de las veces en el mundo y aún dentro de la iglesia no sabemos vivir vidas de propósito porque no entendemos el diseño del Padre. Y no entendemos el diseño del Padre porque no entendemos el reino de Dios. Cuando Dios crea al hombre y sopla en él su misma vida y sopla en él al Cristo, entonces ahora Dios tiene a un hombre que tiene el mismo sueño de Dios. Cuando Adán es creado del polvo y es soplada la vida del Cristo en él, ahora Dios tiene a un hombre cuyos pensamientos son los mismos pensamientos de Dios, cuya forma de pensar es la misma forma de pensar de Dios, cuyos caminos son los mismos caminos de Dios, cuyo propósito es el mismo propósito de Dios. Dios tiene a un hombre que tiene el mismo sueño de Dios. El sueño del hombre es el sueño de Dios y el sueño de Dios es establecer el reino en la tierra. ¿Puedes decir amén? Ahora fíjate, repite matrimonio. ¿Cuántos matrimonios hay en esta iglesia? ¿Y cuántos viven en el diseño de Dios? ¿Cuántos matrimonios de aquí están viviendo en el diseño de Dios, en el propósito de Dios? Yo ministro matrimonios ahí en la iglesia que pastoreo y ministro matrimonios a través de Facebook porque también ahí tengo amistades. Y la mayor parte de las veces el problema en los matrimonios es que no entienden propósito porque no entienden reino. Los matrimonios no saben cómo vivir matrimonio porque no han entendido el diseño de Dios para matrimonio, porque no han entendido el reino del Padre. Pero yo te voy a decir ahora algo, fíjate, después de que Dios crea al hombre, después de que el hombre y el Padre tienen el mismo sueño, después de que el hombre entiende que él tiene que cumplir el sueño del Padre en la tierra, después de que el hombre entiende que el hombre fue creado para satisfacer a Dios y no el hombre fue creado para que Dios lo satisfaga, de que el hombre fue creado para cumplir el sueño de Dios y no el hombre fue creado para que Dios satisfaga su sueño, entonces después de eso Dios hace caer en un sueño a Adán. Repite, hace caer en un sueño. Y de su costilla toma su costilla y a quién crea. ¿A quién? Repite, Adán es un tipo de Cristo. Repite, Eva es un Cristo. Eva es un tipo de la iglesia. Adán es un tipo de Cristo porque Dios sopla a Cristo en él. Eva es un tipo de la iglesia porque sale del costado del hombre, así como la iglesia salió del costado de Jesús. Y yo sé que la Biblia dice, esto es hueso de mis huesos y esto es carne de mi carne. Ella será, ¿cómo? Fíjate lo que te voy a preguntar. ¿En qué momento Adán y Eva son matrimonio? ¿En el momento que ellos tienen un contacto físico?